Bienvenidos, buenas tardes. Bienvenidos al Colegio de Médicos de Madrid y gracias por participar en este evento del ICOMEN Day, en el que conmemoramos, como muchos de ustedes sabrán, los 125 años de este Colegio de Médicos. Están llevando a cabo una serie de diálogos de pasión por la medicina y la salud mental en niños y en adolescentes. Bueno, lo primero que les quiero decir es que todas las personas que vamos a formar parte de este acto venimos nerviosas y nerviosos y comprometidos sobre todo, porque queremos que se vayan ustedes con la sensación de que el libro que hoy vamos a presentar, el libro de María, que María está muy nerviosa también, igual que yo, es un libro más que necesario, es mucho más que un manual. Es un lugar donde van a encontrar ustedes herramientas para educar mejor, para vivir ustedes mejor y yo creo, y aporto ya mi opinión personal, de vivir sin la carga permanente de lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Luego se lo vamos a explicar, como ven ustedes, yo hoy no estoy sola ni mucho menos, estoy además de con María Velasco, estamos con Claudia Osborne, con Rosa Malina, que ella también es psiquiatra, y con Mai Fajardo. No se dejen ustedes llevar por su cara de ingenuo, porque ni mucho menos. Él tiene una comunidad inmensa en las redes sociales y además para nosotros es un gran ejemplo de salud mental en la adolescencia, pero luego lo vamos a ver más tarde. Simplemente deciros que bueno, estamos en un lugar imponente, estarán conmigo, que parece que estamos en una pintura de Rembrandt, en la lección de anatomía, y es que me han explicado nada más llegar que efectivamente esta era el aula en el que se hacían las lecciones de anatomía, donde se practicaban esas lecciones y donde daban clases, por ejemplo, Ramón y Cajal, Gregorio Marañón, Jiménez Díaz. Así que es una tarde muy especial para todos nosotros y yo quiero decirles que simplemente aquí lo que vamos a hacer es tocar una serie de teclas musicales, de notas, para componer, digamos, una composición musical que esperamos que no sea ni mucho menos ruido, sino que sea pues, una melodía que se lleven ustedes en su mente y en su corazón. Les seguiré hablando más tarde porque de verdad que el libro de María merece muchísimo la pena, pero le voy a dar paso ya, que no sé dónde está, porque con las luces la verdad que no la veo muy bien, a don José Antonio Díaz Huertas. Él es el presidente del Comité Científico de la Infancia y la Adolescencia del ICOMEN. Véngase usted, que tiene mucho que contarles. Bueno, para mí, como presidente de la Comisión Científica sobre Promoción de la Salud y Derechos de los Niños, me parece esta una actividad digna de todos los intereses y todas las preocupaciones, porque ciertamente los niños hoy son los grandes olvidados y cuando estamos abordando los problemas de salud mental todavía son los más olvidados. Por lo tanto, este acto es poner en blanco sobre negro pues todas las deficiencias que hay sobre la infancia en estos momentos y específicamente sobre las necesidades de los niños con problemas de salud mental y la familia como un elemento fundamental en su educación. Por lo tanto, mis felicitaciones a este libro que yo he tenido la suerte de poderme leer ya y que recomiendo que se lea. Y luego, por otra parte, la verdad que reconocer al Colegio de Médicos en este 125 aniversario de su creación el impulso que está dando a la infancia. Desde esta situación de la infancia, la gran olvidada, sin embargo, el Colegio de Médicos ha considerado que una prioridad para este colegio es poner en valor a la infancia, a la medicina y, por lo tanto, este trabajo que está realizando. Y esto me parece de que, vuelvo a decir, de que siendo la infancia la gran olvidada, el que para el colegio sea una prioridad, me parece muy relevante y habla mucho de la actual Junta de Gobierno. Muchas gracias.
presentado antes a Claudia Osborne, a María Velasco, por supuesto, Rosa Molina y Mike Fajardo, pero yo no me he presentado. A lo mejor no todos ustedes me ubican. Yo soy Patricia Pardo, soy periodista en Mediaset. Y antes de entrevistar a María, para que ustedes la conozcan más en profundidad y conozcan el porqué de este libro, me gustaría que sepan ustedes qué hago yo aquí y cómo conozco yo a María, porque ella lo sabe, se lo he dicho muchas veces, pero me gustaría que supieran ustedes que para mí fue un flechazo total y absoluto, y ella lo sabe, que se lo digo de corazón. Y me explico. Nosotros en televisión pues tenemos que tratar una serie de temas que no siempre son agradables, ¿no? Temas de actualidad que a veces son muy duros, temas de sucesos, temas que a veces tienen como protagonistas a niños. Entonces, claro, hacer la labor periodística, al fin y al cabo, pues para nosotros es sencillo, porque se trata de nutrirte con tus fuentes, recabar la información y luego contarles a ustedes una historia. A veces acertamos, a veces no, a veces lo explicamos mejor o peor, pero lo tenemos claro. ¿Qué ocurre? Que en los últimos años nos hemos dado cuenta de que lo que ustedes nos demandan es entender un poquito más, ¿no? Es explicar la motivación o la justificación, entender por qué algunas personas se conducen por la vida o toman determinadas decisiones que son terribles, ¿no? Entonces nos vemos obligados o necesitamos la ayuda de profesionales formados, de expertos, de divulgadores que, ojo, que sepan comunicar, que es muy complicado. Esto está mal decirlo, pero es la verdad. No todo el mundo pues tiene el don de la comunicación, de traspasar la pantalla y de hacer llegar ese mensaje, que la gente entienda lo que estamos diciendo, no que les estemos contando un rollo a ustedes y que al final pues todo se disipe, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que hace 2 años, con un suceso que fue terrorífico, que conmocionó a toda España y que seguro que recuerdan ustedes, que fue el caso de las niñas de Tenerife, de Ana y de Olivia. Claro, la gente quería respuestas y nosotros ni siquiera a nivel periodístico podíamos ofrecer la respuesta al mal, a la destrucción, al por qué un padre acababa con la vida de 2 niñas, ¿no? De 2 criaturas inocentes. Y en aquellos días de dolor y de incertidumbre, yo conocí en las redes sociales, a través de mi hermana, a María Velasco, porque mi hermana la seguía ya desde hace mucho tiempo. Ella me manda un vídeo en el que María explica de manera magistral, además de una manera muy humana, pero muy lógica, qué pudo pasar por la mente de aquel hombre para acabar con la vida de 2 niñas tan pequeñas. Y a mí aquello me impactó muchísimo porque introdujo un componente que para mí era nuevo, que era la gestión de la frustración en los niños, ¿no? Cómo a veces sobreprotegemos a los niños de tal manera que cuando son adultos no aceptan un no. Y a mí aquello me marcó profundamente porque fue como entender por primera vez qué pudo mover a una persona para acabar con la vida de las personas que más quieren, de 2 personitas inocentes que eran Ana y Olivia. Entonces pensé, tengo que llamar a esta mujer ahora mismo porque necesito que esté en el programa con nosotros. Tuve la suerte de dar con ella y tuve la inmensa fortuna de que ella me dijese que sí, y estuvo conmigo ese verano y ahora ya es colaboradora habitual del programa de Ana Rosa. Por eso yo necesitaba que ustedes supiesen por qué para mí es tan importante María, por qué la admiro y por qué considero que es una pieza fundamental para nosotros en el programa. Para mí estaría todos los días porque es muy necesario que haya un profesional que nos explique la motivación de muchas cosas. Bienvenida, que no te había dicho nada. Vamos a empezar por los comienzos, ¿no? Porque yo te conocí de esta manera, tú eres muy activa en tus redes sociales, te expresas fenomenal, pero quiero saber cómo empieza todo, ¿no? ¿Por qué decides estudiar medicina y por qué necesitas la psiquiatría para sanar? Yo empiezo medicina, bueno, porque siempre me había gustado ayudar y porque me interesaba muchísimo el ser humano. Empecé por hacer psiquiatría porque en mi adolescencia mi madre me daba muchos libros de la Segunda Guerra Mundial y me parecía fascinante poder comprender cómo el mismo ser humano podía, desde ser un asesino en serie y clasificar cómo matar a un pueblo entero, a cómo sobrevivir en un campo de concentración o incluso dentro de un campo de concentración, porque había gente que se suicidaba y gente que no. A partir de ahí empiezo medicina. Una vez que empiezo medicina, que reúne estas 2 cosas, que reúne la posibilidad de poder entender al ser humano más ayudar a la gente que sufre, me empieza a gustar todo, me gusta la cirugía, me gusta todo. Pero luego acabo la carrera y entonces elijo hacer psiquiatría. Durante la especialidad de psiquiatría me di cuenta de que los niños tienen algo especial, lo cuento en el libro, ¿no? Hay algún momento de mi carrera en donde me quedo fascinada con todo lo que un niño puede encerrar y decir y contar, incluso sufrir.
Y además me parecía, yo soy una persona muy creativa y me parecía que el trabajo con niños era bueno, pues muy interesante porque puedes jugar, puedes hablar, puedes dibujar y ahí hago psiquiatría. Pero es muy difícil trabajar con niños, ¿no? Es muy difícil ganarte esa A mí me confianza. resulta súper fácil. ¿Ah, sí? Sí, mucho más fácil que un adulto. Pero bueno, es verdad que requiere o sea, por eso tenemos ahora mismo la especialidad de psiquiatría infantojuvenil reconocida porque requiere una formación especial y bueno, y unos talentos especiales para tratar a niños. Es verdad que en el libro ella lo explica, ¿eh? O sea, donde hay, ¿no?, ese giro, eso es. donde hay ese, claro, ese momento que a ti te llama la atención. A mí me resulta súper fácil. ¿Ah, sí? Sí, mucho más fácil que un adulto. Pero bueno, es verdad que requiere o sea, por eso tenemos ahora mismo la especialidad de psiquiatría infantojuvenil reconocida porque requiere una formación especial y bueno, y unos talentos especiales para tratar a niños. Es verdad que en el libro ella lo explica, ¿eh? O sea, donde hay, ¿no?, ese giro, eso es. donde hay ese, claro, ese momento que a ti te llama la atención y porque tengo que dedicarme a los siempre niños, me han ayudar interesado mucho a las personas pequeños. que están muy desprotegidas y los niños, me parece que a los niños hay que ponerles voz. Que hay que hablar por ellos, hay que poderles... No tienen voz, no saben lo que necesitan, pero lo necesitan igual, aunque no les pongamos voz. Y el problema de la infancia es que podemos invadirla muy fácilmente. El adulto tiende a decir, bueno, pues como no dices nada, ya lo digo yo por ti. Y entonces les decimos a los adolescentes que necesitan, les decimos a los niños que necesitan y les invadimos, que esto es uno de los problemas ahora mismo más graves. Además. Sí. Y esto no es spoiler, María va salpicando con historias personales, o sea, con pacientes que tú vas conociendo a lo largo de los años y que te ayudan a ejemplificar, ¿no?, pues el capítulo del que estás hablando. Es que los pacientes nos enseñan muchísimo a los médicos, muchísimo. Las grandes cosas que yo he aprendido de la medicina las he leído en libros, he ido a máster, pero las he visto y sentido con los pacientes. Y algunas las plasmas en tu libro. Y algunas las plasmo en mi libro, efectivamente. Los casos menos duros, porque me parecía que tampoco podíamos poner los casos más difíciles, porque realmente vemos situaciones muy, muy, muy deshumanizadas y de muchísima violencia y mucho dolor. Y entonces, con el paso de los años, pues al final tratas un paciente, tratas otro paciente, en la sanidad pública estamos como estamos, con tanta presión asistencial, y te vas cansando, y entonces yo veía que cada vez más atendía cosas que se podían evitar. Situaciones que si se hubiera intervenido antes, tanto el dolor de ese menor o ese adolescente como el de su familia se podía minimizar. Y entonces abrí una cuenta en Instagram para hablar desde la prevención. Pensé que el conocimiento que yo tengo como profesional lo podía compartir con las personas, para que así las personas tengan herramientas, puedan conocerse mejor. Ahora tienes una gran comunidad, unas 63.000 personas, si no me equivoco, ¿no? Y eres experta en infancia, en familia y en mujer. Claro, porque la mujer al final es la que trae, desgraciadamente, a los niños a la consulta. Y no es porque no trabaje, porque la mujer también trabaja, pero la mujer es la que trae a sus hijos a la consulta y al final muchas veces hablo con las madres, la terapia es con las madres y entonces al final te haces una experta en la mujer, en las cosas de la mujer. Creo que también además la medicina no ha tenido esa visión especial para las cosas que vive la mujer especialmente, ¿no? La maternidad la vive la mujer, la menopausia, lo que es un parto, bueno, cosas que tienen una vivencia especial. María, criar con salud mental, que parece como novedad, ¿no? Pues claro, hay que tener sentido común, hay que tener salud mental, pero es que es muy difícil, es muy complicado. Yo creo que la salud mental es una palabra un poco novedosa, porque hablamos de enfermedades mentales, creo que hemos ganado en poder hablar y reconocer las enfermedades mentales. Ahora gente muy famosa dice que tiene depresión, que tiene ansiedad, y eso ayuda muchísimo a que las personas puedan admitir que tienen estos síntomas y pedir ayuda. Pero yo voy un paso más allá, es decir, yo voy un paso más en el sentido de, pero no es no enfermar, es vivir con salud mental. La salud mental tiene que ver con la conexión. Creemos que nacemos y vivimos y luchamos para ser felices, pero realmente tendríamos que vivir cada día para cuidar de nuestra salud mental.
Porque ser feliz es un poco una quimera, es algo temporal y que muchas veces nos asalta de manera muy imprevista. Pero la salud mental, como la salud física, tenemos muy claro que no queremos tener un infarto, pero no es que no queramos tener un infarto, es que queremos estar sanos, comemos, nos alimentamos, hacemos deporte. Pero ¿y qué hacemos por nuestra salud mental? Es decir, tenemos este concepto también de que la salud mental es igual o más importante que la salud física. Yo conozco gente que tiene enfermedades físicas terribles, un cáncer, con un dolor inmenso, pero si conserva su salud mental, puede atravesar muchísimas cosas difíciles. Sin embargo, no, si no tiene salud mental, no. La diferencia entre enfermedad mental, salud mental. Y salud mental no es lo mismo. Difícil, como tú dices, de visibilizarlo, ¿no? Incluso con los niños. Yo conozco casos, por ejemplo, de niños que van a terapia y que sus madres se lo venden como algo muy positivo porque tiene que ser así. Tienes una enorme suerte porque tienes la fortuna de poder ir a terapia una vez a la semana para que te ayude, para que te dé herramientas. Sin embargo, hay muchos niños que son más retraídos que a lo mejor lo quieren ocultar en el colegio. Y es verdad que creo que los adultos tenemos que hacer esa labor de normalizarlo, ¿no? Porque parece como que sigue siendo un tema tabú. Como no, a mi familia no le pasa nada, aquí no hay ningún problema. Tenemos que, si queremos tratar un problema, lo primero será reconocer que tenemos ese problema. Esto nos cuesta mucho. Yo veo aquí un problema mayor, y es que esta idea se desliza a otro problema. O sea, yo creo que hemos pasado de poder hablar, o sea, de que fuera un tabú completamente las enfermedades mentales. Hace unos años, bueno, pues a lo mejor una psicosis se pensaba que era alguien que estaba endemoniado, por ejemplo, o sea, o era una epilepsia, o sea, tenía una connotación religiosa, de haber hecho algo mal tú, de que tú estás pagando por algo malo que has hecho, o tú o tu familia. Ahora sabemos que son enfermedades y trastornos. Pero ¿qué pasa si estamos psiquiatrizando también demasiado? Es decir, si a la vida que la vendemos con este mensaje adolescente de que tenemos que ser súper felices, todo lo podemos conseguir, vive la hora y el momento, todo lo vales, todo es un derecho, por así decirlo. En cuanto yo noto un poco de malestar, es una enfermedad mental, con lo cual voy a un psiquiatra, a un psicólogo, para que me trate de esa infelicidad que no es un trastorno mental ni un síntoma psiquiátrico. Estás mirando a Rosa porque sé que ella también quiere intervenir, pero luego vamos a abrir el coloquio y volveremos a introducir el tema. Vamos a centrarnos en tu libro, que por cierto no lo tenemos aquí, lo tienes tú, claro, vamos a enseñárselo a la gente, ¿no? El libro. Este es el libro de María Velasco, que hasta ahora, que es el gran protagonista de la tarde y no lo habíamos visto. Yo he tenido la suerte de leerlo ya hace unos días y te decía que está muy bien estructurado. Tiene 3 partes el libro. Aclarando ideas, porque parece que es una obviedad, pero no, qué es ser padre, qué es ser madre, qué es ser un niño. Por una crianza con sentido, que esta es una de mis partes favoritas, luego lo vamos a debatir también, porque María explica los tipos de crianza que hay, ¿no? Que hay veces que no nos paramos a reflexionar cuál es el tipo de crianza que estamos llevando nosotros en nuestra casa. Y yo, a día de hoy, he de decirte que lo tengo muy claro. No sé si tengo un mix de 2 de ellas, pero está muy bien para aclarar conceptos y lo que decía antes, para no tener esa carga permanente de lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal. Oye, es que no es tan sencillo, ¿no? Y que todos estamos en el mismo lugar. Y luego, aprender a educar sin invadir. No sé cuál es la parte más complicada, puedo intuirlo, porque sé que fue un libro, oye, que te ha costado mucho. Sí. Porque eres una mujer responsable, tu exigencia está por las nubes y sé que ha habido algún capítulo más complicado que otro. El más difícil, el capítulo 11. En el capítulo 11 abordo temas que han sido robados por ideologías políticas, por así decirlo, y que invaden la infancia y la adolescencia. Desgraciadamente es así. Les hemos quitado a nuestros menores y a nuestros adolescentes la capacidad de vivir o el derecho de vivir su infancia y su adolescencia por ideologías políticas en donde, bueno, pues ellos no pierden nada, por así decirlo, y los menores todo. Entonces, hacer un capítulo y género en la infancia. Efectivamente, de la sexualidad, del género, de todos estos temas, me parece que he tenido mucho cuidado. Para mí es muy importante que se sienta todo el mundo respetado, porque yo respeto profundamente al ser humano y a sus elecciones y a muchas cosas que no son elecciones, que no las elegimos, que parece que lo elegimos todo en esta vida y no. Lo sobrevivimos, lo llevamos lo mejor que podemos, pero no todos son elecciones. Y me parecía que era un capítulo muy importante para aclarar la iatrogenia que desde mi punto de vista se hace desde muchos ámbitos, en la infancia y en la adolescencia, pero por otro lado de una manera muy respetuosa, porque sé que hay muchas personas que están en situaciones complicadas.
No, es verdad que hay que entender todas las sensibilidades, ¿no? Pero lo que es, o sea, entiendo que tú hablas desde el punto de vista de la psiquiatría. Sí, como médico y como psiquiatra. Exacto, como médico, como psiquiatra, y lo explicas muy bien en ese capítulo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu libro? Todo. Me gusta mucho porque... o sea, realmente tengo una impresión extraña, ¿eh? O sea, veo el libro y digo, no me lo puedo creer, ¿no? Estas cosas en la vida que te pasan y son como demasiado... Mi abuela me dijo una vez una frase que siempre me acompaña y es, hija mía, es tanto lo que siento que parece que no siento nada. Entonces, esto es lo que me pasa a mí con el libro. Desde la portada que la hemos luchado, y la portada que la hemos luchado, los dibujitos de dentro, y me gusta mucho haber conseguido tener una parte del libro en donde hablo como desde un pensamiento más riguroso, más científico, y en donde puedo poner el corazón en esos casos de personas que me han consultado en la consulta, porque a mí me parecía que tenía que estar como todo, el corazón, la parte más de conocimientos, hay momentos que te tocan la fibra. Entonces estoy satisfecha, la verdad, estoy contenta porque además creo que es un libro que puede ayudar mucho, iluminar mucho. ¿Y te ha faltado algo? Sí, cada capítulo me parece corto, o sea, realmente puedes ampliar y hablar de muchas cosas. Me hubiera gustado mucho, por ejemplo, ahora que lo pienso, hablar de todos los matrimonios que se rompen, ¿no? Por ejemplo, de los matrimonios o de las familias en donde hay divorcios, en donde es otro tema también muy de actualidad y que... O sea, que tienes para otro libro, para dos más. Bueno, no lo sé, que un libro que me he dejado, vamos, un poco de vida en el libro, ¿eh? La verdad. Lo sabemos. Pero me gustaría que le explicaras a la gente cuál es el objetivo fundamental de este libro. ¿Es un manual? No es ¿O es un algo manual. Más que un manual? Porque yo no es un manual. Que es mucho más que eso, ¿no? No es un manual porque yo pienso que los manuales los han escrito personas con otras circunstancias diferentes a las nuestras. Entonces yo creo que cada uno tiene que encontrar su propia manera de hacer las cosas. Y estamos en un momento social en donde hay mucho ruido, en donde estamos muy confundidos, en donde las cosas nos confunden muchos. Yo creo que es un libro que te hace conectar con algo propio, con algo tuyo que has olvidado, que puedas entender de dónde vienes, por qué haces las cosas. Tú me decías, ¿no?, que a ti te había ayudado incluso como persona, ¿no?, sin la faceta de madre. Pero totalmente. O sea, yo gracias al libro de María he descubierto que hay determinados comportamientos que yo tengo en mi día a día o a la hora de relacionarme que están directamente ligados con situaciones que viví en la infancia. Y yo nunca me había parado a pensar en eso. Ahora entiendo que a lo mejor determinados bloqueos pues ahora han derivado en otras cosas. Y esto me ha ayudado a conocerme más. Por eso, esta mañana en el programa, cuando presentamos el libro, yo decía que no es solo un libro de crianza, que indudablemente lo es. Hombre, es que había que ponerle un título. Claro que lo... No, es evidente que está muy bien el título. Pero creo que es mucho más que un manual. Es mucho más que un libro de... Mira, Claudia está afirmando, claro. Para mí es mucho más. Es mucho más profundo y te ayuda mucho más en tu día a día y sobre todo te ayuda a darte cuenta de que todos como sociedad formamos parte de un todo. Por eso antes hacía este símil de las notas musicales, ¿no? Todos construimos una composición y tiene que ser armónica para que esto fluya. Por Dar eso un creo que es papel mucho activo, más. ¿no? O sea, yo también he querido hacer ver que todos tenemos un papel protagonista y activo, que muchas veces nos ponemos en una posición muy victimista, es que el mundo está fatal, es que ¿qué vamos a poder hacer? Y sin embargo, cada uno en nuestra casa podemos hacer muchas cosas para cambiar los problemas que estamos viendo. Estás todo el rato mirando a Rosa, buscando su complicidad. Yo lo entiendo, porque entiendo, claro, que como profesionales, como psiquiatras, no sé si os llamáis o si gestionáis vuestro día a día o si os consultáis, si decís, madre mía, ¿qué es lo que está pasando? Porque nosotros en la tele, por ejemplo, como periodistas, nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando para que haya aumentado de esta manera exponencial y tan dramática pues los casos de violencia a todos los niveles, pero especialmente en los niños y en los adolescentes, ¿no? Rosa. ¿Qué tal? Bienvenida. Me he mucho con el libro de María, ¿no? Tanto a nivel profesional como a nivel de madre, ¿no? En muchos de los capítulos que leía. Y lo cierto es que está claro que estamos viviendo una época pues, convulsa, ¿no?, en el campo de la salud mental, y es algo que hablamos mucho entre profesionales, el cómo ha crecido la demanda en base a las urgencias de psiquiatría. Por ejemplo, antes que viniera un niño, un menor a la urgencia era algo excepcional y ahora se ha convertido en algo que es la norma. Que es la norma o incluso en algunas guardias lo que más viene, menores de edad. Efectivamente, o sea, de media adolescentes. 1, 2, 3 adolescentes. Y es una cosa que a todos nos ha impactado como profesionales
sin duda alguna, ¿no? Bueno, y de hecho, algo que muestra que esta demanda es tan grande es que se han abierto camas en los distintos hospitales de referencia de la Comunidad de Madrid, se han ampliado las plantas de psiquiatría. Y sigue habiendo una lista de espera la misma que había antes, o sea que no es que hayamos terminado con la lista de espera. No nos ha dado tiempo además de actualizarnos, ¿no? En el sentido de que los pacientes están a día de hoy en pediatría, una sala que normalmente es casi de entrar y salir porque no tiene ni ventanas, o sea... ¿Pero qué problemas os trasladan? ¿no? Porque esto es muy llamativo. O sea, que sí. la mayor parte de las urgencias que tratéis sean de niños que van al psiquiatra como ayuda urgente. ¿Qué tipo de casos? Sí, pues mira, sobre todo es un malestar que se lo llevan muchas veces al cuerpo, ¿no? En el sentido de aliviar el dolor psíquico con dolor físico, porque a veces toleramos mejor el dolor físico como puede ser una autolesión, ¿no? El dolor psíquico es menos abarcable y el físico es más visible y abarcable. Y luego también ideación autolítica. Es algo que bueno, yo le quería... Agresividad también. Mucho. O sea, al final es violencia, ¿no? Es un aumento de la violencia o dirigida contra ti en quitándote la vida o autolesionándote, o en otra violencia que vemos, violencia sexual o violencia en las aulas, porque también vienen casos de bullying muy graves, que eso es al final agredir a otro igual, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Porque es verdad que nosotros, pues a nivel periodístico, sí lo estamos viendo, ¿no? Que estos casos de bullying que cada vez son más graves. Claro. Hay gente que lo minimiza y que te dice o lo desvirtúa y dice, esto ha pasado siempre. Ha pasado toda siempre. la vida, es verdad que ha pasado pero a este siempre. nivel. Pero ahora tenemos más herramientas letales, ¿no? O sea, el ciberacoso, por ejemplo, es algo peligrosísimo. Antes el acoso se limitaba a la clase y ya está. Ahora es que está tu hijo en su habitación y le están acosando y no te has dado cuenta. Yo creo que el contexto en el que estamos, ¿no? Juega un papel importante. Hemos pasado una pandemia y tenemos estos medios tecnológicos que están jugando, están mediando, ¿no? Precisamente por esto que tú has mencionado, ¿no? Luego una cosa que vemos también es que cuando viene un adolescente con una conflictiva importante, la que sea, por eso viene a urgencias, porque no se puede controlar en casa, vemos al lado una madre y un padre, o una madre sola o lo que sea, desbordados. O sea, realmente que te miran diciendo, es que no tengo ni idea de por dónde empezar, o sea, no entiendo nada de lo que está pasando. No reconozco a mi hijo y no sé qué es lo que... No, el problema no lo entiendo. Yo creo que hay un salto generacional muy grande entre la generación de nuestros padres y nosotros y los adolescentes y los menores. Las nuevas tecnologías han hecho que ese salto, la rapidez, la inmediatez, hay un salto ahí muy importante. Pero luego también hay muy poco tiempo para criar. Es que ¿cuándo podemos criar? Hablamos mucho de tiempo de calidad, ¿no? Se escucha mucho esto, pero en realidad es que yo creo que el gran problema que tenemos los padres es que no tenemos tiempo ni de calidad ni de nada. Ni de absolutamente nada. Entonces, claro, el sentimiento de culpa que luego tenemos es fundamentalmente por eso. Dice María en su libro que hay que jugar con los niños, que es como el mayor regalo, ¿no?, que le podemos hacer. Pero creo que todos los padres tenemos ese sentimiento de culpa de no estar dándoselo todo, porque hay muchas veces que te gustaría jugar toda la tarde, pero es que no puedes. Claro. Bueno, María también menciona este concepto, ¿no?, de Donald Winnicott, de la madre suficientemente buena. No tenemos que ser perfectos y cubrir el 100% de las necesidades. A lo mejor no podemos estar todos los días, pero sí dar una continuidad, ¿no?, que es algo que ella menciona. Al final la importancia es el poder dar constancia, ¿no?, y dar continuidad. Y bueno, yo creo que podemos llegar a cubrirlo aún con este déficit de tiempo, sí, ¿no? ¿Qué os soléis preguntar entre vosotras? Porque podéis hacerlo aquí si No, yo le preguntaría a ella que nos cuente, porque ella es psiquiatra infantil, además yo lo atiendo más en situaciones de urgencia. Me parece mucho más complicado el menor que a ella. O sea, a mí el que me resulta abordable es el adulto. Es verdad que los niños se exploran de otra manera a través del juego, la pintura. Y sin duda, bueno, el gran trabajo se hace en el día a día de las consultas, no tanto en una urgencia, que es un poquito apagar fuegos, ¿no? Total. Pues que nos cuente. Por eso la importancia de la prevención, porque ahora mismo todos los menores que acuden a las consultas, bueno, todos no, evidentemente sigue estando el autismo, sigue estando la psicosis, sigue estando el trastorno bipolar, pero la mayor parte de las consultas que han aumentado en su frecuencia se deben a situaciones, pues esto, de violencia, de bullying, de violencia intrafamiliar, de madres y padres muy desbordados, que no están, que están ausentes, del daño que las nuevas tecnologías hacen en los menores, porque les educan las nuevas tecnologías. O sea, realmente creemos que estamos el padre, la madre, bueno, la función materna y la función paterna, y estamos la función materna, Internet, educando a los menores. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Es un factor muy importante. Pensando como profesionales a las dos.
¿Estáis a favor del control parental extremo o sois de esta nueva línea que hay, que seguro que conocéis, de esos padres, que es muy respetable, pero que opinan que hay que darle total libertad a los niños de cara a enfrentarse a las redes sociales y darle las herramientas para que sepan enfrentarse? María ya ha contestado, no hace falta que nos diga más. Rosa. Mira, es que yo al final creo que es una negligencia. El creer que los menores y los adolescentes pueden gestionarse no bueno, es aquí lo por el piensa, bien te lo de digo los porque hay menores. muchas personas que piensan que es mejor darle las herramientas, pero hay claro, muchos tipos si de detrás hay un pensamientos, pederasta, imagínate tú en el pues es mundo. que no puedes darle más herramientas. Claro. O sea, por pensar, podemos pensar muchísimas cosas, pero hay pensamientos, desde mi punto de vista, y a lo mejor no soy políticamente correcta, que no son respetables, porque invaden a los demás, porque dañan a los demás. ¿Cómo le vas a dar a un menor un Internet lleno de personas que son buenas pero que también son malas, de un contenido que le daña? Un menor viendo pornografía es un menor que está recibiendo un abuso sexual. De pornografía vamos a hablar con Mike, que está muy calladito. Sí, está muy calladito porque no lo hemos presentado todavía, pero claro, Vale. ¿por qué? Porque es que el dato es espeluznante, Los niños, no los adolescentes, los niños, el primer contacto que tienen con la pornografía va de los 8 a los 12 años, lo veíamos antes en los titulares. No es una exageración, es así. Me lanzas la pregunta a mí ahora. Son datos objetivos. Como dato objetivo. Ya, pero es muy impactante, María. Seguro que la gente, a lo mejor el público que nos está viendo hoy lo sabe. Yo cuando lo leí, que no fue hace tanto, yo me quedé impactada. Pero eso es porque no nos queremos enterarnos, viene bien. No, yo sí me quiero enterar. Lo que pasa es que es muy impactante saber que un niño con 8 años... Un niño es curioso. Un niño va a querer buscar cosas en donde sea. Todos hemos sido niños, tampoco está tan lejos nuestra infancia. Queremos saberlo todo de todos los temas. El tema es dónde encontramos la información, cómo nos dan la información, cómo esa información que nos da es tolerable para que no nos dañe. Tú a un niño no le dejas solo en una tienda de chuches. No. No, porque le tienes que recoger a las 3 horas intoxicado. Claro, un niño es insaciable, un niño que está sano, que está vivo, quiere saberlo todo, mirarlo todo, probarlo todo. Eso es un niño contento, que yo a veces cuando veo entrar o veo uno en la calle, un niño contento moviéndose y tal, digo, qué ilusión, de verdad, un niño sano, o sea, que se mueve y que se ríe. Pero el problema no lo tiene el niño va a buscar cosas en Internet, pero se va a encontrar con mucho más de lo que espera. Y se va a encontrar con cosas que van a suponer un antes y un después en su vida. En la construcción de su identidad se le arrebata la libertad de poder construir una sexualidad libre, unida a la emoción, a la relación con los demás, respetuosa. Todo eso se le arrebata. Y todo eso está creando patrones. La pornografía es un adoctrinamiento. Y estamos viendo las noticias de los adolescentes, ¿no? de cómo hay una violencia sexual cada vez mayor. Cada vez hay más violaciones grupales que están relacionadas con la pornografía. Hombre, por supuesto. Y con las edades tempranas, ¿no? A las que te he interrumpido porque yo quiero que le hagas preguntas también a María, sobre todo porque tenemos a Mike que quiere entrar y también a Claudia y ya abrimos el debate, el coloquio. Bueno, yo es que le lanzaría un montón de preguntas, ¿no? Porque es que esto Pues las da que para horas, ¿no? De debate. Pero quizás una reflexión que también hacía es que, bueno, al final la maternidad y la paternidad en los tiempos que nos está tocando vivir se convierte casi que en una profesión de riesgo. Claro, eso lo verás tú más en las consultas de adultos, ¿no? O sea, yo creo que la maternidad y la paternidad requiere de un tiempo, de un compromiso, de una responsabilidad, y creo que a lo mejor las jerarquías que tenemos pues no son las adecuadas para cuidar. Tenemos otro. Entonces, claro, como queremos llegar a todo, pues claro, el estrés, la ansiedad. Es ahora mismo un factor de riesgo, porque además la sociedad como está montada no es fácil atender a los niños. Bueno, yo no sé si queréis que abramos más debate, pero la otra era el tema social, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad rápida, individualista, narcisista, en cierto modo, ¿no? Que realza todos estos valores y, bueno, de alguna manera pues estamos ante toda esta presión y cómo nos impacta, ¿no? No sé si queréis ya que entremos también con Claudia y con Mike. Mira, yo creo que es mejor que introduzcamos a Mike, que él quiere hablar también. Yo les decía antes que él tiene una gran comunidad, es un chaval muy jovencito, pero tiene millones. Bueno, al final la maternidad y la paternidad en los tiempos que nos está tocando vivir se convierte casi que en una profesión de riesgo. Claro, eso lo verás tú más en las consultas de adultos, ¿no? O sea, yo creo que
la maternidad y la paternidad requiere de un tiempo, de un compromiso, de una responsabilidad, y creo que a lo mejor las jerarquías que tenemos pues no son las adecuadas para cuidar. Tenemos otro… Entonces, claro, como queremos llegar a todo, pues claro, el estrés, la ansiedad… es ahora mismo un factor de riesgo, porque además la sociedad como está montada no es fácil atender a los niños. Bueno, yo no sé si queréis que abramos más debate, pero la otra era el tema social, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad rápida, individualista, narcisista, en cierto modo, ¿no? Que realza todos estos valores y, bueno, de alguna manera pues estamos ante toda esta presión y cómo nos impacta, ¿no? No sé si queréis ya que entremos también con Claudia y con Mike. Mira, yo creo que es mejor que introduzcamos a Mike, que él quiere hablar también. Yo les decía antes que él tiene una gran comunidad, es un chaval muy jovencito, pero tiene millones de seguidores, no me equivoco, ¿verdad? Sí. 5 y pico en TikTok. En total 8 y algo. 8 millones, Sí. que se dice pronto. Vamos, si nos escuchan a Rosa diría, perdóname, nos van a cerrar el programa con un señor como este niño que tiene 5 millones de seguidores. Es que me interesa mucho el tema de la pornografía, lo siento por volver, pero es que no, de verdad, porque para nosotros como programa es un tema de debate diario. Me estáis diciendo, para ti es una agresión prácticamente, con lo cual hay que poner veto y coto a la hora de acceder a Internet. Pero luego tenemos casos saludables como son el de Mike. Yo Vale. sé que tú has… Pero yo no hago pornografía, ¿eh? No, Para dejarlo claro, no. A ver si van a creer que viene de OnlyFans todo nunca esto, se ¿sabes? sabe. De momento No no. uso OnlyFans. De momento no se sabe, De momento no uso OnlyFans. Sería Bien. mucho más rico, pero no lo uso de momento. Pero este dato que damos los medios de comunicación es cierto. O sea, a los 8 años. Yo No te voy a preguntar por tu caso personal. Si tú quieres contarlo, lo Bueno, cuentas. yo, mi caso Pero está mi madre, así que obviamente mejor no voy a no. contar. Mejor. Más allá de eso, o tápate los oídos y… Bueno, No, está mi hijo chiquitín, entonces también tendremos que moderar un poco lo bien. que decimos, no Vale. profundizaremos. Ya sabes que la Emilio. imaginación es siempre peor que cualquier cosa que puedas decir. O sea, yo creo que sí. ¿La imaginación para qué? De lo que se puede imaginar tu madre casi… Bueno, no sé. Yo lo que pienso a mí la pornografía como concepto tampoco me parece tan mal, ¿eh? Es decir, como persona, y hablo desde mi punto de vista personal. Bueno, o sea, al final es el uso de todo y cómo lo quieras usar. O sea, es cierto que habláis de Internet. O sea, al final Internet y las redes sociales lo que han aportado para bien es que permiten que no haya medios tan sesgados como puede ser la televisión, ¿no? Que al final vas a un canal, sabes perfectamente políticamente para dónde te va a tirar, los datos de un periódico y de otro son totalmente diferentes en una manifestación. Por ejemplo, las redes sociales te permite que hay tanta gente y al final todos nos podemos abrir un canal de lo que sea, entonces te permite que tú también como usuario disciernas si quieres y sepas hacia dónde quieres ir, hacia dónde no, y te abra también esa mente y puedes abarcar muchas más cosas. Entonces, eso para mí es muy importante. Estoy hablando de redes sociales porque había un tema que a mí me parece importante puntualizar, ¿no? Fundamental. Para mí las redes sociales es eso, es la capacidad, te dan la capacidad de explorar muchísimos terrenos, sobre todo de gente de a pie que, pues como yo, que al final todo el mundo puede coger un teléfono móvil o un ordenador o una cámara y ponerse a grabar. O sea, al final las barreras que tienes de entrada son cero. Más allá de tener un móvil con una buena calidad y tal, son cero. Entonces… Y Mike, tú preguntaste un poco a tus seguidores qué les preocupaba más, ¿no? De la salud mental. Yo pregunté que cómo afectaban las redes sociales a tu salud mental. Entonces hubo muchísimas respuestas, obviamente, pero bueno, al final pues hablan de adicción. Otra persona decía que el hate le molestaba mucho, el hecho de subir algo a las redes sociales y que en vez de apoyar positivamente lo que has subido, sino que vayan por ejemplo, a compañeros y compañeras mías, sobre todo, sucede mucho que pues salen en bikini y ya está la gente, pues si estás muy delgada, porque estás muy delgada. Si estás muy gorda, porque estás muy… Bueno, no que esté muy gorda, a lo mejor que está… Yo qué sé. ¿Me entendéis? Como que vimos… Las redes sociales han idealizado mucho también todo esto, lo que son los cánones de belleza, aunque ahora se intenta llevar hacia otro lado, pero es verdad que
Entonces, claro, todo el mundo está acostumbrado a ver pues, cuerpos perfectos y tal. Y Y pues, muchísimos adolescentes luego cuando vienen a la consulta lo que te cuentan es eso, ¿no? Que están muy frustrados por no tener esos cuerpos y ese aspecto tan increíble de los filtros y de las cirugías De hecho, estéticas. Sí, una porque persona además estamos en la era del body positive, en la que parece que, por otro lado, en redes sociales se hace esta campaña de que se acepte todas las tipos de diversidades. Pero ¿no? mira, yo es que eso creo que es más marketing que otra cosa. O sea, al final... Claro, por eso. ¿Sabes qué pasa? Que esto al final es lo que vende, ¿no? Al final, ¿cuántos...? Ahora mismo tienes mucho más likes si hablas el anti-body shaming, que sería, ¿no? El hecho de decir, pues las chicas también salimos así. En el fondo, o los chicos, en el fondo muchas veces eso se hace pensando también, de verdad, a nivel marketingiano, que vende bien. O sea, al final, muchas veces eso se corrompe, eso de decir todos los cuerpos se aceptan positivamente y realmente eso es un pensamiento que está corrompido única y específicamente Sí, por no, el por eso tema no se cumple. monetario. De hecho, estamos más polarizados que nunca, ¿no? Hay mucha Sí. más presión social sobre las jóvenes y los jóvenes que nunca. O sea, Bueno, porque todo el mundo opina sobre ti, o sea, tú realmente estás compartiendo tu imagen en Internet y todo el mundo lo calificas y bueno, hay una cosa muy persecutoria, ¿no? En las vidas de las personas ahora mismo, como que te persigue todo el rato una crítica a ver si va a ser buena, a ver si va a ser mala y muchas de las cosas que hacemos las hacemos para conseguir ese like o ese comentario positivo o las dejamos de hacer o decir para no tener una recriminación que nos va a hacer muchísimo daño. Bueno, es que no además podemos el hecho sostener. de subir una foto en redes sociales no le da carta blanca a todo el mundo para que opinen lo que le dé la gana o para criticarte o para vomitar odio, que es a veces el miedo que tenemos algunos, ¿no? La que no ha opinado es Claudia, vamos a introducirla ya, porque al final, claro, se ha abierto el coloquio muy rápido y seguro que también tienes muchas preguntas para Sí. María. Ella viene, todos la conocen, pero viene en calidad de mamá, De mamá. ¿no? Para hablarnos a todos pues, de lo sorprendente y de lo complicado que es ser madre. Sí. Claudia. Yo lo primero quiero darte la enhorabuena por tu libro, que me ha parecido no solo, bueno, pues que me ha iluminado, ¿no? Decías, uno de mis objetivos es que ilumine, a mí me ha iluminado totalmente. Es que además está muy bien escrito, es precioso, haces rimas. Sí. Y entonces cuando lo lees es que da gusto leerte. Entonces quería darte la enhorabuena por eso también. Y yo el tema que más me ha llamado la atención, yo tengo una niña de 1 año casi, entonces todavía no he llegado a la adolescencia, estoy más enfocada como en las primeras fases de la crianza. El tema de la sobreprotección, que ya te he comentado, es un tema que me ha llamado muchísimo la atención, porque aparte, además, más o menos había oído hablar, ¿no? Pero con tu libro pues profundizas. Y a medida que te iba leyendo, iba dándome cuenta de que yo tengo amigas que a día de hoy son muy diferentes al resto y me he dado cuenta de que es porque son niñas sobreprotegidas, son niñas que a día de hoy son unas inadaptadas, o sea, pues no tienen trabajo, si lo tienen no lo mantienen, lo mismo le pasa con las parejas, viven en casa, tienen problemas con todo el mundo, peleas, al final siempre se refugian en su familia, en sus padres. Y entonces me parece un tema muy importante porque además es muy difícil de identificar. Se puede camuflar, ¿no? con pues un cuidado como más volcado, pero claro, la línea es muy delgada. Entonces, como madre, yo te quiero preguntar qué podemos hacer para no traspasar esa línea, ¿no? y irnos al otro lado. Y también pensando en madres trabajadoras, madres que están muy poco tiempo con sus hijos, que al final delegan esa labor de crianza en terceras personas, que pueden ser familiares, pueden ser profesores, guarderías, pues, cuidadoras. ¿Cómo afecta ese estilo de crianza de esas terceras personas en nuestros hijos también? Es una pregunta como dividida en dos, pero... La primera pregunta es muy importante porque todos tenemos en la cabeza, cuando hablamos de una negligencia infantil, todos nos imaginamos a un niño al que no se le dan los cuidados más básicos, que no se le da de comer, que tiene frío. Si hablamos de una negligencia psíquica, pues estaríamos pensando en gritos, en insultos, pero no nos damos cuenta de que la sobreprotección es otro tipo de negligencia. El impedir que nuestros hijos desarrollen las capacidades que necesitan para adaptarse a la realidad, al final
es impedirles que desarrollen una faceta importantísima de su vida. Y la sobreprotección lo que crea es esto. Es decir, es hacerlo todo por tu hijo, es crear como un vínculo muy fusional en donde tu hijo no puede diferenciarse de ti, en donde tú ya le dices las necesidades que tiene, en donde las rellenas todas, en donde no le dejas sentir ningún malestar. Confundimos ahora mismo el malestar, el llanto de un niño con el maltrato o con el trauma, ¿no? Todo el rato estamos como no le vayamos a traumatizar, como si todo nos pudiera traumatizar. O sea, el dolor también nos construye, el dolor nos ayuda a crecer, a buscar cosas, a preguntarnos cosas importantes, el disconfort. Eso no es un trauma es un punto y aparte en tu vida, es algo realmente que destruye mucho de lo que tú eres. Entonces, no traumatizamos a los hijos por decirles que no, por decirles que luego, por decirles que no puede ser, incluso por no darles una explicación. Porque a veces los niños no quieren entender, simplemente quieren hacer lo que ellos quieren. Nacemos muy narcisistas y esto lo traemos de serie, pero tenemos que aprender a poder convivir con los demás. Y en esto de adaptarse es adaptarse al trabajo, adaptarse en las relaciones, comprender que también están los demás, los límites de hasta dónde llegan mis necesidades, la empatía. La empatía es una cualidad humana importantísima, pero no la traemos de nacimiento. No somos empáticos cuando nacemos. Desarrollamos la empatía porque nos enseñan quiénes son los demás y aprendemos a ponernos en el lugar de los demás. Pero si no hay un otro porque el otro nos lo da todo, y nos lo da todo desde la culpa, desde intentar remediar lo que a lo mejor cree que está haciendo mal, el tiempo que no ha tenido, pues al final lo que haces es construir la identidad, porque esto es lo que estamos haciendo cuando criamos a nuestros hijos, construir la identidad, ayudarles a construir una identidad insuficiente, inadaptada. Y esto tiene muy mala solución, porque en la consulta vemos personas que han sufrido situaciones traumáticas y las podemos ayudar, porque vienen a consulta, buscan tratamiento, hacen una terapia larga, difícil, pero cambian sus vidas. Pero estas personas que creen saberlo todo, tener todos los derechos, que son los demás los que tienen la culpa, que se lo merecen todo, no tienen tratamiento y ellas sufren por la frustración, pero sobre todo hacen sufrir mucho a los demás. Qué bueno oírte, María, mencionar este tema también de que efectivamente lo que nos caracteriza de alguna manera, ¿no? Has dicho que al final el dolor y que somos resilientes y que hay construcción, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos siempre con la parte de la vulnerabilidad, ¿no? Como que hacemos esa mirada. Carmelo Vázquez publicaba recientemente un estudio en el que hablaba de esto, ¿no? Que en realidad lo que caracteriza al ser humano es la resiliencia, no la vulnerabilidad. Con la pandemia se daban cifras muy alarmantes de cómo iba a crecer el trastorno de estrés postraumático y los distintos tipos de trastornos, y evidentemente hemos visto una mayor demanda, ¿no? Pero no tanto porque nos haya impactado la pandemia en ese sentido de destrucción, ¿no? Sino, de hecho, yo me planteaba, digo, vamos a ver, si nuestros abuelos han pasado una guerra y, hombre, la pandemia ha sido súper dura, claro que sí, perdimos sobre todo la libertad y muchas personas que queríamos, pero bueno, teníamos comida, teníamos calefacción, estábamos con nuestras familias en casa, o sea, no era una guerra, que tiran bombas, que no hay medicamentos, que no hay comunicación, que no hay agua, que... Entonces, yo creo que esta crisis no es por la pandemia. Creo que la pandemia ha acelerado, ha puesto de manifiesto una situación que ya se estaba ahí. Entonces, ¿por qué fraguando? ¿A qué se debe? Pues el libro entero. Yo me he quedado con una cosa que te ha preguntado Claudia, que me han parecido muy interesantes las dos cosas que te ha preguntado, porque casan un poco con lo que yo te decía antes, que es un libro no solo para criar con salud mental, sino para entender determinados comportamientos, reconocerlos en nosotros y en otras personas. Esto que decía ella, que a lo mejor ella identifica a ciertas personas que tienen un perfil porque a lo mejor recibieron esa sobreprotección en la infancia y ahora no saben gestionar la frustración o se encuentran con que no mantienen un trabajo o una pareja. Pero tú has dicho una palabra que yo creo que a muchos padres nos obsesiona, que es la palabra trauma. No queremos traumatizar a nuestros hijos. Y hay veces, que yo creo que a todos los padres nos ha pasado, ¿no? Pues tienes un mal día, estás estresado o de repente algo te hace clic, tu hijo se pone impertinente y perdemos los papeles. Yo creo que eso nos ha pasado a todos. Y siempre tenemos ese sentimiento de, Dios mío, es que lo voy a traumatizar. Y voy a contar una cosa antes de que contestes, que es esto, se preguntará a la gente, ¿qué hace esta chica con esta botella aquí? Esto me lo ha dado mi hija mayor, que tiene 7 años, que se llama la botella de la calma.
no sé si ha sido en el colegio o porque mi hija de 7 años lo sabe, pero me ha encantado, es que cuando te pones muy nervioso, seas el hijo, seas el padre, tienes la botella de la calma, entonces cuando el confeti reposa, puedes hablar o puedes actuar. Creo que le falta un poquito de pegamento porque reposa demasiado pronto. No hay tiempo. Pero me ha parecido muy ingenioso por parte de la persona que se lo haya enseñado a la niña. Te lo pregunto porque creo que a los padres nos preocupa mucho, ¿no? Esto de, vale, no hay que ser sobreprotectores porque ellos tienen que generar esa capacidad para gestionar la frustración, pero ¿dónde están los límites? Que eso es lo más difícil. ¿Cuándo sabes que te estás pasando o cuándo no? Bueno, cuando tu hijo no funciona. ¿Cuándo sabes que la tristeza que tienes es una depresión? ¿Cuándo sabes que la ansiedad que tienes es que yo no lo sé. es un trastorno de ansiedad? Cuando no puedes funcionar, cuando no puedes trabajar, cuando no puedes salir con los amigos, cuando no puedes estudiar. Ahí hay que consultar a ver qué es lo que está pasando. No porque tengas un trastorno. Por ejemplo, en un niño que no puede estudiar o lo que sea, a lo mejor tiene problemas en casa, a lo mejor está consiguiendo un beneficio, a lo mejor hay muchas explicaciones, pero no todo es un trauma. Que un trauma es que es una cosa muy gorda y, o sea, que marca un antes y un después. Y contestándote a lo de las personas que cuidan a los niños, cuidar a los niños ha pasado siempre. O sea, todas las generaciones ha habido muchos niños que han sido cuidados, pero hay que ver quién los cuida. Al final es el vínculo, ¿no? ¿Cómo es la persona que yo estoy dejando, con quien estoy yo dejando a mi hija o a mi hijo que le cuide? ¿Cómo es? ¿Es una persona afectiva? ¿Lo que quiero es que le enseñe inglés? ¿Qué tipo de guardería? ¿Cuántas horas? Cuantas menos horas y más pequeño, mejor, porque los hijos con quien mejor están son con sus madres y con sus padres. Pero si no se puede y hay que trabajar y hay que ganarse el pan, como decía una amiga mía, pues hay que dejarlos en la guardería. Pero ¿qué guardería? ¿A qué hora le dejo? ¿Le estoy rompiendo sus ciclos? ¿Qué ambiente hay en la guardería? ¿Cómo es de cariñosa la persona? Todas estas cosas son muy importantes. ¿Qué es lo importante que es jugar con los niños? Jugar. ¿Jugar a qué? ¿Cómo jugamos? ¿Y si no tienes mucho tiempo para jugar? ¿Juegas a todo lo que ellos te piden o la pauta la marcas tú? Pues mira, ¿O no vas a contestar porque es mejor que lo leamos en tu libro? Quería hablarlo con Mike. Mike, cuando tú haces tus vídeos, Sí. ¿a qué estás jugando? Al principio era jugar, ahora ya no. Ahora ya es una profesión. Ahora ya. ¿Pero a qué era un juego al principio? Sí, 100%. De ¿Ves? hecho, fue cuarentena. En cuarentena, cuanto más... ¿Ves? Sí, sí. Es que yo creo que se nos ha olvidado jugar. De verdad que lo creo que es muy importante. Cualquier cosa que hagas, si te la tomas como un juego, rescatas algo súper importante. Y yo pienso que es muy importante jugar con nuestros hijos porque es un momento en donde podemos conectar a otro nivel, donde se crea algo mágico entre tú y esa persona exclusivo. Y por eso las terapias las pasamos en el juego. Yo lo que pasa es que quiero sacar el conocimiento de la consulta a la calle, ¿sabes? Porque me parece como mucho más rentable, que la gente lo sepa. Bueno, rentable no lo sé. Bueno, eficaz, rentable, no lo sé, pero a la calle. Entonces, me parece que jugar de verdad que une mucho a las personas. O sea, compartir determinados... yo estoy contigo. El problema es el tiempo. Yo creo que es el tiempo. Bueno, que es verdad que a lo mejor podríamos gestionar y las mejor el tiempo que tenemos. Y las prioridades. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, a saber que también vivimos en una sociedad que nos exige muchísimo y que no todo es importante o tan importante, que también podemos decir, a ver, estoy en este momento de la crianza, pues esto me lo dejo para dentro de un par de años, no pasa nada. ¿De un par de años? Sí, claro, porque es un par o sea, de que años. Dios me lo dejo para el fin de semana. Para un no, par de... es un par de años. Es decir, esta exigencia que yo tenía antes de ser madre o padre, pues me la dejo para dentro de un par de años. Pero claro, es que ahora hay que ser madre y padre súper perfecto. Y además es que lo tienes que vender en Internet. O sea, es que no puedes fallar. Es verdad que nunca, jamás es un buen momento para ser padre o madre, sobre todo madre, lo siento, me lo vais a permitir, porque no es lo mismo por esto que explicabas, ¿no? Pues porque al fin y al cabo los cambios físicos, quienes los padecemos somos nosotras, y luego pues el puerperio, la lactancia, si es que se puede, la crianza no es lo mismo, y nunca es un buen momento. ¿Tú crees que eso como sociedad está justificado, está equilibrado? ¿El qué? La diferencia. La gran diferencia, que es verdad que es uno de los grandes escollos, ¿no? Vivimos al final, en una sociedad que nos vende la igualdad, pero ¿la igualdad existe realmente, María? Mira, yo el otro día vi una imagen que explicaba fenomenal esto y además me encanta que haya tanta gente que lo vaya a oír. Había una valla y había 3 niños de diferentes tamaños. Y entonces ponía igualdad y le daban a los 3 niños 3 cajones del mismo tamaño. Y entonces el alto veía lo que había al otro lado, el mediano lo veía un poco y el chiquitín no veía nada. Y luego ponía equidad y le ponían al alto, no le ponían ningún cajón, al mediano un cajón mediano y al pequeño un cajón grande. Y entonces todos veían igual.
Entonces, a mí me parece que esta palabra de igualdad, estamos hechos un lío con lo que significa, porque claro, cada persona, cada individualidad, cada circunstancia, y yo en el libro hablo de una cosa muy importante, que es la función materna y la función paterna, porque no siempre la función materna la desarrollan las madres. Hay madres que no hacen de función materna, no les sale, no conectan con sus hijos. Esto es así. Bueno, y madres que no pueden por su trabajo. Hay hombres maravillosos que hacen una función materna y hay mujeres que hacen función paterna y hay mujeres que hacen... O sea, y esto sí que es lo que me parece a mí muy importante. Es decir, vamos a ver cómo estamos, qué tipo de familia somos para garantizar en nuestro hijo y en nuestra hija que crezca con este equilibrio entre la función materna y la función paterna. Lo explicas muy bien en el libro, ¿eh? Y no quiero hacerte más spoiler, pero es verdad que esta parte es muy interesante. Pero quiero volver a Mike. ¿Por qué? Porque a los padres, mis hijas aún son pequeñas, ¿no? Pero nos da pánico el tema de las redes sociales. Entonces, ¿tú qué mensaje le lanzarías a la gente para que no tengamos este pánico inicial? No, porque parece que aquello es un pozo de destrucción. Es un pozo, pero es y de mensajes destructivos y fatalidad. Sí. Tendemos a pensar que las redes sociales son diferentes a todos los medios que había antes. No dejan de ser un medio de comunicación nuevo y novedoso, pero al final no se ha inventado la rueda ahí. O sea, es igual que lo que había antes, pero hay muchas más cosas. Simplemente es un batiburrillo de cosas, pero no hay nada nuevo. Entonces, yo lo que pienso es que los padres y las madres que están, sobre todo los que están más preocupados y preocupadas, creo que deberían hacer un esfuerzo por entender y por meterse dentro y sumergirse un poquito en las redes sociales para también ellos ser capaces de enseñar a sus hijos cómo discernir entre unas cosas y otras. No es tanto te las quito y no las tengas, porque cuando tú privatizas, le quitas a alguien algo, esto es importante, eso sí, el chaval o la niña va a sentir que y lo va a hacer igual. Me la ha quitado. Sí, y lo va a hacer igual porque lo van a hacer todos los de su clase y todos los de su colegio y porque las redes sociales son una realidad y han venido para quedarse, son el presente, son el futuro y van a ser, y va a más. O sea, entonces creo que el trabajo para mí personalmente, esto es opinión personal, de los padres tiene que ser gastar un poquito de su tiempo, como decíais antes, pues a lo mejor renunciar a una serie de cosas y tener un poquito de tiempo para entender y para sumergirse en las redes sociales. Y lo que digo, enseñarle a tu hijo o a tu hija qué perfiles son buenos, qué perfiles son malos y sobre todo enseñarle algo que es muy importante, que es enseñarle a tener pensamiento crítico, que es algo que es lo que decías antes, que ahora muchas veces los padres y las madres hablan por los hijos. Y cada vez más, yo lo veo, hay niños ahora mismo que están atontados, y me atrevo a decirlo sin pelos a la lengua. O sea, son atontados y son figuras de sus padres. Entonces, las redes sociales también pueden ayudar a que el pensamiento crítico de los adolescentes y de los niños mejore. Eso es mi opinión personal. Ahora bien, obviamente, ¿se pueden usar para el mal? Por supuesto que sí, pero como se ha podido usar siempre la televisión, como se ha podido usar siempre el cine, como se ha podido usar siempre la pintura, como se han podido usar todos los artes que hay, porque las redes sociales no dejan de ser un arte, al final. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que había antes era más control, perdóname, o sea, por contestar lo que está diciendo. Sí que es verdad que en los medios clásicos pues está sometido a una serie de normas. ¿Pero qué normas y quién pone ese control? Pues las leyes. Lo que pasa es que ahora en redes sociales lo que nos estamos encontrando es que la sociedad y las redes sociales van por delante de la legislación incluso. Pero mira, te pongo un ejemplo breve. Nosotros en el programa, María lo sabe muy bien, nosotros no podemos sacar jamás la imagen de un niño. Ya no solo eso. Si entrevistamos a la madre, ni siquiera podemos decir el nombre de la madre para protegerlo. Sin embargo, en las redes sociales, ahora por desgracia, no existe ese control. ¿Qué es lo que más nos preocupa a los padres? Entendemos que es un lugar que al final no se le pueden poner puertas al campo. Mike, tienes toda la razón. Sí. Está ahí, hay que dar herramientas porque el niño que quiere entrar en redes va a ver lo que le dé la gana y hay que gestionar su mente y no solo lo que ve. Pero sí que es verdad que hay más control en los medios tradicionales y por eso pues estamos más seguros a la hora de ponerle pues un Boeing, por ejemplo, ¿no? Que dejarle libremente que entre en YouTube. Vale, bueno, por ejemplo, YouTube que le acabas de poner, hay un apartado que se llama YouTube Kids en el cual tú puedes bloquear a tu hijo que no vea determinado tipo de contenido. Todas las redes sociales hoy por hoy tienen control parental y puedes decir qué puede ver tu hijo y qué no. Eso por un lado. Luego, por otro, obviamente cada red social, y sobre todo si viene de países diferentes, tiene una serie de... y siempre están sujetas a leyes, que quede claro esto, y a las mismas que la televisión. Siempre tienen una serie de requerimientos para que un vídeo se pueda ver o no. Por ejemplo, en el caso de TikTok, que quizás sea... Bueno, TikTok para mí ha sido la red social que me expandió como creador de contenido, aunque ahora estoy en YouTube, en Instagram y en otros lados, pero fue TikTok. TikTok, por ejemplo, aunque sea China, tiene unas políticas muy claras y
y de hecho cuando tú, por ejemplo, tu vídeo, y es más, el motor que tiene inteligencia artificial detrás para que cuando tú subes un vídeo, ese vídeo sea capaz de alcanzar a la gente o no, es brutal. O sea, es decir, si yo ahora subo un vídeo de 2 tíos peleándose, para empezar, me va a poner que el vídeo se está procesando, aunque se haya subido ya a la red, se está procesando y no va a adquirir ni una visita. Eso es lo primero. Porque ya TikTok considera que es un contenido que no puede enseñar porque incumple las normas de la comunidad. Normas de la comunidad que no solo tienen que tener en cuenta las leyes del país en el que estás, sino las leyes de todos los países, que son más de 190 países. Entonces, y no solo eso, sino que encima, si tu contenido es sensible, directamente tú cuando estás en la pantalla de para ti, que es por donde una persona puede estar viendo los vídeos, el vídeo se va a ver en borroso y va a tener un ojo y va a decir, este vídeo tiene contenido sensible, ¿lo quieres ver o no? Y ese contenido sensible es un contenido que ya ha pasado muchísimos estándares de lo que considera en este caso la plataforma. Luego está la adicción, Mike, el que el móvil engancha y Sí. que al final roba mucho tiempo a los menores de hacer otras cosas, de jugar, de crear, de aburrirse o de hacer ejercicio, de salir a la calle, de hablar con tus iguales. Entonces, esa parte de las pantallas también hay que tenerlas en Una cuenta. realidad, sí, Desde el tiempo que empleas en las pantallas a también el contenido. Yo creo que es un arma de doble filo, que hay que tener una madurez lo suficiente, que hay que ver cómo de maduro es tu hijo para poderlo manejar y aprender y entender lo que le estás explicando, pero desde mi punto de vista un menor, lo que es un niño, no un adolescente, pero un niño, las redes sociales no tiene ningún sentido que tenga redes sociales, ningún sentido. Otra cosa es que vea algún vídeo delante de ti de animales o de lo que sea y tal, pero las redes sociales para un menor... ¿A partir de qué edad? A ver, los menores son antes de llegar a la pubertad. A partir de los 13 se supone que es legal, ¿eh? O sea, realmente con menos de 13 años no puedes tener, Eso es. no puedes tener red social. O sea, con Entonces, 13 años sí te parece una edad razonable. Con 13 años me parece que algo de capacidad, con filtros, con tiempos limitados, porque todavía no tienes una estructura mental que te ayude a controlar las cosas y menos una adicción a las pantallas que las tienen los adultos. Pero ¿y no crees, María, no lo sé, los profesionales y vosotros, pero que a veces infantilizamos a los niños, que pensamos que son más inmaduros de lo que realmente son y que no conocemos todo su mundo? Yo ahí estoy un poco con Mike, lo siento. Creo que al final tenemos un mundo de la pubertad y un mundo de la adolescencia. Sí, pero a lo mejor tenemos que bucear un poco más en su mundo para entender que lo que nosotros concebimos como normal ya no lo es. O sea, que ellos están muy por delante de nosotros. ¿Y entonces qué hacemos con los intentos de suicidio, las autoagresiones, los adolescentes infelices que vienen a las consultas? Y darle herramientas para que ellos no se frustren. Lo que dices tú, que les ves como aburridos, como que no... que estos compañeros tuyos que tienes, ¿no? Que están como atontados, como dices tú. Hay muchos adolescentes así. Pero eso se refería a la sobreprotección, ¿no, Mike? Sí, me refería a eso principalmente, pero es cierto que la adicción es una realidad y que a mí me ha llegado por las preguntas que hicimos el otro día en redes sociales que muchos se aíslan en su mundo y lo reconocen, ¿eh? Y yo, sin ir más lejos, el otro día estaba comiendo en un restaurante y me sorprendió muchísimo ver una mesa de 15 chavales, tendrían 14 años, y todos estaban con el móvil. Y no estaban jugando, estaban como jugando, pero ni siquiera entre ellos. O sea, era una cosa... Y yo me acuerdo cuando tenía 14 años que lo que hacíamos era liarla en el restaurante, básicamente. Estábamos tirándonos patatas y hasta que no nos echaban, pues nada. Pero la verdad que para mí era un bonito recuerdo de la infancia, aunque para el del restaurante probablemente no, pero es cierto que es verdad, es una realidad que se ha perdido esto y se ha deshumanizado todo un poco debido a las redes. ¿No? Jugar, interaccionar con los demás. Es que somos seres sociales. Uno de los pirales de la salud mental son los demás, la relación con los demás. Lo que pasa es que está cambiando mucho, ¿no? la manera de relacionarnos con los demás, porque seguro que los chavales que está mencionando Mike seguramente estaban hablando, pues a lo mejor por un chat de un juego. Sí. Claro, en el fondo es una manera de comunicación. Lo que pasa es que ha cambiado. Que yo soy el primero, quiero decir que yo soy el primero que a veces estoy en un sitio y en vez de estar disfrutando del momento, estoy en otro lado debido al teléfono móvil. Ya. O sea, y no tiene por qué ser por las redes sociales, sino puede ser por la mensajería instantánea, que es lo mismo, el WhatsApp o lo que sea. O sea, yo soy el primero que me pasa esto, es una realidad. Yo creo que nos pasa un poco a todos. Incluso en el programa hay veces que estamos entre nosotros hablando, pero estás todo el rato con el teléfono. Perdóname, Rosa, que antes te he interrumpido y tenías una pregunta. No sé si para Mike o querías saber el debate. Bueno, quizás era una afirmación, ¿no? Que yo sí que estoy como María también en redes sociales y la verdad es que mis hijos tienen 3 y 5 años y yo sí que pienso, espero que cuando lleguen a la adolescencia esto esté regulado. Porque en el fondo no es un tema solo de este tipo de contenidos que tú has hablado, que quizás sean más evidentes, la agresividad física, tal, sino que hay una cantidad de desinformación
apabullante que no afecta solo ni siquiera a los más jóvenes, que afecta a los adultos. Por ejemplo, en el campo de la salud mental hay un montón de gente hablando de salud mental. El 95% de los hashtags depresión, ansiedad o salud mental, de la información que fluye en redes sociales, ni siquiera viene de profesionales. Eso es. Viene de gente que está bien, que da su opinión, pero que no saben. Y por tanto esa información, esa infoxicación ante la que estamos, nos afecta a los adultos, pero ya no me quiero imaginar a un chico de 15 años. Sí, totalmente, tienes toda la razón, pero también yo siempre pienso, ¿quién soy yo o quién eres tú para decir a alguien lo que puede decir o lo que no? El trabajo pero el trabajo, pero para mí, pero para mí el trabajo creo que es un trabajo de que las personas que están recibiendo esa información, en este caso tus hijos, tengan tan buena educación que sean capaces de decir, lo que está diciendo esta persona es una gilipollas. Pero tú crees que con 15 años tú tienes el pensamiento crítico, necesitas también una cultura. Pero, se construye, bueno, y una maduración cerebral. ¿no? Es que directamente no la tienes. Claro, o sea, es que no tienes la capacidad mental de tener un pensamiento crítico. Ya, pero... O sea, yo creo que la prohibición, desde luego, primero, tenemos que estar formados para efectivamente ayudarles a hacer un uso adecuado. Pero yo estoy de acuerdo con María, que creo que se tiene que regular realmente a poner un límite de edad, porque es que es inabarcable, ¿no? Bueno, yo insisto que el límite de edad está. O sea, otra cosa es que se cumpla. O sea, eso es como todo. O sea, al final no pueden fumar hasta los 18 años, pero hay gente que fuma... a lo mejor el 80% no fuma porque está prohibido. Pues sí, pero es que insisto en que están las redes sociales tan sesgadas. Claudia hablaba antes de los límites, ¿no? Parece que prohibir es como una manera de quitar libertad o de también traumatizar a los hijos. Y yo creo que los límites es una manera de cuidar. Cuando están bien puestos, cuando son coherentes, cuando tienen sentido, cuando tienen un objetivo, es una manera de cuidar a nuestros hijos. Yo quería conectarme un poco a lo que ha estado diciendo Mike del tema de las adicciones. Las adicciones no pueden tener una raíz en la relación con los padres. Imagino que de ahí viene. Entonces, realmente las redes sociales, es una canalización de esa adicción, como podría ser cualquier otra cosa en cualquier otra época, como podría ser las drogas, podría ser el alcohol, podría ser el sexo. Pero hay adicción, o sea, la adicción, un trastorno por la adicción tiene, como todos los trastornos mentales importantes, tiene su base genética, pero los genes también se modulan por la experiencia. Y es verdad que en las adicciones hay una carga familiar o de carencia de ciertas cosas importante. Pero también hay cosas que son muy adictivas. O sea, que si las pruebas, te vas a enganchar por simplemente la inmediatez que producen en la satisfacción. Y esto es peligroso, por eso es peligroso probar determinadas drogas, porque con una sola consumición ya estarías enganchado. Hay determinadas drogas que son así. Entonces, las redes sociales y los móviles, que estamos muchas horas, eso al final crea una adicción. Es decir, cuando no los tienes, te pones nervioso. Cuando te llegas un rato, incluso estás haciendo otra cosa y tienes que mirar la pantalla. O sea, o acordamos una serie de medidas para no entrar en una adicción al móvil o realmente es un tema peligroso y en un menor que no se ha construido, pues más. O sea, ¿tú crees que debería regularse? Que es verdad lo que dice Mike, que ya hay una edad establecida, pero que tendría que haber más normas, o sea, más legislación al respecto. Yo creo claramente que sí, que es una cosa muy beneficiosa, evidentemente, y que nos ayuda a estar conectados con gente que está lejos, con las familias, a hacer tratamientos online, o sea, a aprender muchísimas cosas, a hablar, pero también tiene una parte dañina negativa, sobre todo para los menores, que son los que se están construyendo, pues desde este tema de la regulación de los tiempos hasta el contenido que encuentran. Volviendo al asunto de criar con salud mental, que es el libro. Esta mañana te preguntábamos, ¿cuál es el secreto entonces? Y tú contestabas algo que parece muy sencillo y muy razonable, porque lo es, pero muy difícil. El equilibrio. Claro. El equilibrio entre la función materna y paterna, el equilibrio entre nuestra salud mental y tener en cuenta lo que necesitan nuestros hijos para crecer con salud mental, el equilibrio entre el deseo y la necesidad que podemos tener y la responsabilidad que tenemos que ejercer, el equilibrio. Ni bueno ni malo, esos son los términos que tenemos siempre desde la infancia, ¿no? Bueno, malo, positivo, negativo, y la vida de los mayores pues siempre está en los grises, en las balanzas, en los intermedios.
Así que me parece que es una balanza que tenemos todas las noches como madres y como padres que intentar equilibrar, ver si si llevamos unos días o unos meses que se ha descompensado en un sentido o en otro. Y eso lo vamos a ver porque nuestros hijos están contentos, funcionan, tienen amigos, estudian, quieren crecer, aprender y se enfadan y luego gestionan el enfado. O no, o llegar a casa es un horror para nosotras y hay un ambiente familiar malo y hace cada uno lo que quiera y no hay conversación. El otro día me contaba mi hija que preguntó a una profesora en su clase que levantaran las manos cuántos niños de la clase cenaban con su familia y solo levantó ella la mano. El resto cena cada uno con su serie, en su tablet, en su habitación, y a unas horas diferentes. Fíjate que yo creo que esto es algo que están preguntando mucho en los colegios, porque hace poco mi hija también me dijo una frase que digo, madre mía, ¿esto de dónde ha salido? Me dice, mamá, los problemas se solucionan en casa en la cena. ¿En serio? O sea, como que me vio ese día ofuscada y me dijo, mamá, los problemas se solucionan cuando se cuentan en casa en la cena. Fíjate qué importancia Parece una chorrada porque es una cosa como normal, ¿no? Que la familia cene unida. Los colegios. O sea, a mí me parece que los maestros, las maestras tienen ahora mismo un peso excesivo que pensamos que tienen, bueno, pues que cambiar a nuestros hijos, educarles y nosotros a lo nuestro. Y eso es imposible porque, primero, no hay gente suficiente, no hay personal, no tienen tampoco una formación tan específica. Ahora, cuando damos de alta a un adolescente de la unidad de agudos, va con un protocolo de suicidio al colegio, está todo el mundo asustado en el colegio, pero realmente, ¿qué hacen con ese alumno? Tienen que ponerle a otro que le siga. O sea, realmente es un follón. Sin embargo, yo creo que en los colegios hay una labor muy importante porque es un sitio en donde se podría unificar muchas cosas valiosas, en donde formando a los profesionales y con tiempo suficiente, pues al final todos los niños van al colegio. Entonces, estas preguntas, por ejemplo, en donde luego el niño va y te hace una pregunta, oye, mamá, es que nosotros no cenamos en familia. Son pequeñas cosas. Podría crearse una asignatura que fuera salud mental en los colegios, por ejemplo, Ojalá, ¿no? claro. y que pudieran crecer. Imagínate en la adolescencia que tuvieras una asignatura. Entonces, todo es trabajo en prevención. Pero eso sí que me parece un gesto pues, muy asequible para cualquier familia, ¿no? No lo sé, no sé qué opinas tú, Claudia, pero parece a priori sencillo, ¿no? Que cada día nos obliguemos, si no es la cena, por el motivo que sea no se puede, Eso pues es. que tengamos un ratito, una reunión, si no es el desayuno, la comida, lo que sea, pero en familia y por lo menos contarnos los problemas del día, que parece una chorrada muy fácil, pero tampoco lo es tanto. A lo mejor no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? No sé qué te parece a ti. Bueno, en mi caso sería muy complicado porque, bueno, la niña se duerme muy pronto y mi marido llega tarde. Pero yo creo que para mí es un objetivo. O sea, sí que me gustaría tenerlo. Creo que es importante el tiempo en familia y que sea a diario. Y igual que me necesita a mí, necesita a su padre y tenemos que estar todos a una. Y hay cosas que no puedes hacer, pero lo importante es saber que son importantes e intentar hacerlas cuando puedas. O sea, a lo mejor hay un periodo en donde no se puede cenar en familia por lo que sea, pero decir, voy a intentar sacar estos ratos, o cuando estamos en el coche, en vez de la música a tope de power, pues ponemos y hablamos del día y cada uno A veces cuenta nos cuesta sus cosas. mucho, ¿no os pasa esto? Que le preguntas a un niño, bueno, ¿qué tal viene el cole? Y dice, mira, en plan, déjame tranquila, es que no te voy a contestar. Sobre todo si Es acaba mi de hija. salir del cole. Es mejor que no. O sea, que en ese momento no le preguntamos. No, en ese momento no es bueno. Va, estas cosas yo no las sabía. Tienen esto no hambre me y lo hay que contáis. darles de merendar. Vale, o sea, mejor cuando esté más tranquilos. Claro. ¿Qué tal el día? En ese Claro. momento déjame... Y lo de los Eso besos es. en la entrada o la salida del cole, Depende, si le da vergüenza. esto también es muy común, ¿no? Me Claro, imagino que no sé, la sobre única todo madre con que de repente determinada te edad, dice, escúchame, Pues se lo das en la aléjate esquina. un poquito. Se lo das en la esquina antes de entrar. Mike debe pensar que estamos aquí, claro, porque No, no. hay una diferencia generacional importante. Pero entiendo que para ti también, o sea, como adolescente, en su momento, tus padres son importantes. O sea, ¿tú notas que en la juventud hay esa distancia respecto a los padres o forman parte del día a día de los niños? Aunque sea indirectamente forman parte de tu día a día. Indirectamente, ojo, ¿eh? No. O sea, a mí es verdad que yo, por ejemplo, cuando volvía de un viaje, nunca me ha gustado que me pregunten qué tal el viaje así de primeras. O sea, a lo mejor luego pasa un intervalo de media hora y me apetece hablar del viaje, pero cuando te dicen qué tal el viaje, qué tal no sé qué, y es como, tú, cállate ya, por favor. Quiero ir a dormir. No, entiéndeme, o sea, que esto es lo mismo que lo del colegio.
O sea, no me agobies y ya cuando esté más Sí, tranquila yo creo que pero a todo el mundo le gusta. A mí me encanta contar las experiencias a mis padres y hablar con ellos. Siempre me ha gustado, pero a lo mejor en un punto en el que otra persona quiere escucharlo, a lo mejor no es el momento en el que a ti te apetece, pues por lo que sea. Esto me ha quedado clarísimo. Y los adolescentes es muy importante respetar sus tiempos, que muchas veces nos frustramos porque queremos hablar con ellos en determinado momento y en ese momento no quieren hablar. O a lo mejor y entonces entramos ya en una discusión, pero cuéntame, es que encima soy tu madre, todo lo que hago por ti, es que... Y el adolescente es un adolescente, entonces, bueno, pues ya cuando tú estés ya vienes y hablamos. A lo mejor es dentro de 2 días, pero hablamos. Compañeros, me están indicando que lo tenemos que dejar aquí, pero yo emplazo a toda la gente que hoy nos está viendo a que disfrute de tu libro, a que se lo compre y que de verdad, más allá de un manual, porque hay muchas herramientas que son fundamentales, van a encontrar un gran apoyo incluso para conocerse a uno mismo. Yo les decía en el arranque, en la presentación, pues que aquí estamos tocando una serie de teclas musicales, ¿no? Y que el ritmo y el compás lo tenemos que poner cada uno para pues componer, a poder ser una melodía y no ruido. Pero la última nota, la nota final, la va a poner la protagonista, que es María. Yo quería terminar hoy con una última reflexión. De un angosto pasillo cubierto de polvo, en el que en la que el tiempo se medía entre las sombras de un angosto pasillo, cubierto de polvo, silencio y telarañas, se encuentra un viejo y bello baúl en el que todos guardamos escondida nuestra valiosa infancia. Una época en la que el tiempo se medía en instantes de besos, carreras, canciones y carcajadas, y en la que la ilusión y la sorpresa eran música y sentido que iluminaban de luz cada rincón de nuestra alma. Una época en la que, a pesar de sentir la tristeza y la decepción necesaria, inmensas eran nuestras fuerzas, como inmensas eran nuestras capacidades y nuestras ganas. En aquella época, admitámoslo no tan lejana, inventábamos castillos, aventuras y escondites secretos, porque jugar era la manera de vivir, de aprender, de conectar y de sobrevivir a un mundo que tanto interés nos creaba. Jugábamos para comprender y defendernos de los miedos, jugábamos para conectar con los demás y conocernos. Jugábamos para tolerar el dolor y construir posibilidades y poder así adentrarnos en un mundo que poco a poco dejaba de pertenecernos. Hoy más que nunca urge que recordemos que si podíamos jugar entonces era porque un adulto, además de preocuparse, se ocupaba de cuidarnos y protegernos. Protegernos de un mundo adulto que tan solo con rozarnos arrasa y destruye la posibilidad que todos tenemos. Una posibilidad, la de la salud mental,
que se construye a fuego lento. En los pequeños momentos de lo cotidiano compartido, en el sutil equilibrio de amor y límites en el que construimos quiénes somos y lo que seremos. Hemos crecido y en ello renunciado sin saberlo a muchas cosas valiosas por las que vivíamos cuando éramos pequeños. Ahora marchamos como burros queriendo alcanzar una zanahoria imposible que aumenta nuestra impotencia y ese sentimiento generalizado de desagrado, inquietud y desconcierto. Hemos crecido, sobre todo en omnipotencia, olvidando la invisible cadena de respeto y cuidados en el que todos, niños, jóvenes, adultos y ancianos, tenemos un lugar que debe ser reconocido, protegido y respetado. Porque cuando eso no sucede, y así lo estamos comprobando, nuestros niños se enferman, gritan en un silencio ahogado, pidiendo nuestro auxilio. ¿Seremos capaces de aceptar la responsabilidad que tenemos y juntos hacer algo? Ser médico es un largo camino que iniciamos en la juventud para conocer y comprender los misterios del ser humano. Un camino que se recorre sostenido por la fuerza de querer ayudar en el dolor y la enfermedad a un igual, al que coges de la mano. Un arduo camino en el que los médicos aprendemos a aceptar que no siempre el destino se pone de nuestro lado, que acompañar es todo muchas veces, que siempre podemos ser consuelo y proteger la inquebrantable dignidad de todo ser humano. Ser madre o padre tampoco es tarea sencilla y hoy parece un imposible abstracto. La sociedad en la que vivimos, consumista, individualista y deshumanizada, nos hace olvidar la importancia que tiene cuidar y ser cuidado. Pero ser madre y un padre suficientemente buenos no es esa misión imposible a la que desmoralizados parecemos enfrentarnos. ¿Y si las pequeñas cosas estuvieran esperándonos? ¿Y si de recordar que jugar lo era todo y que lo seguimos necesitando? ¿Y si se trata de un sutil equilibrio entre la función materna y paterna, entre el amor y los límites, entre las necesidades propias y las ajenas, lejos del actual victimismo inactivo y la invasión más obscena? Hemos sobrevivido a una pandemia porque juntos y unidos en la prevención pusimos las respuestas. Nos vacunamos a pesar de tantos miedos y pudimos recuperar una libertad que siempre creímos nuestra. Ahora la enfermedad mental arrasa con las vidas, las grandes y las pequeñas. Parece que hoy en día está en todas partes, disfrazada de un destino inevitable o de una agresividad que, como la carcoma, pudre los valores y la ética que siempre han humanizado nuestra existencia. Volvamos a comprender que la manera de atajar esta loca y nueva epidemia es desarrollando las suficientes estrategias preventivas para que cada madre y padre pueda criar a sus hijos a su manera, cuidando de su propia salud mental y, por lo tanto, construyendo la de sus hijos apoyada en fortalezas, valores y resiliencia.
Querida familia, queridos amigos, queridas madres y padres que hoy me acompañáis, compañeros de profesión y profesionales implicados con la infancia y la adolescencia. Recordemos que la esperanza comienza en cada hogar, en cada aula, en cada corazón, en cada menor que es mirado y protegido por un adulto que comprende y respeta el maravilloso valor que encierra poder vivir una infancia que es infancia y una adolescencia que es adolescencia. Bueno, ¿y alguien quiere formularle alguna pregunta a María? ¿O a María? Ah, bien. Me llamo Abigail Huertas. Quería, por un lado, decirte que estoy como muy en sintonía con todo lo que dices, al hilo de lo de las redes sociales. Cuando a mí me empezó a preocupar, allá por 2014, luego en 2017 había redes sociales que ya no existen, Musical.ly, creo que era 20 y otra. ¿No les has explicado lo que es esto que has dicho, que ahora no me acuerdo del nombre, del... Ay, no me acuerdo. Mike Fajardo. Mike. La red social esta que has dicho, un OnlyFans. Ah, OnlyFans. Entonces hay que ser responsables y estar muy al día, porque esto va cambiando muy rápido. Entonces yo creo que estoy de acuerdo contigo en que los padres tienen esa responsabilidad. En TikTok no se pueden subir contenidos a los 13, a los 16. Se puede tener cuenta personal a los 13, pero no subir nada. Pero hay niños con 8 y con 6 que ya suben vídeos y cosas. Entonces, quería preguntarte que, por un lado, ¿qué hay de ti, aparte de tu conocimiento, tu ciencia y la experiencia de tus pacientes, en este libro? Si puedes compartir un poco qué hay de ti en este libro. Y otra pregunta es si crees que el libro hubiera sido diferente y también útil si no hubieras sido madre. Nada más. Por supuesto que hubiera sido diferente si yo no hubiese sido madre. Creo que ser madre es una experiencia increíble, todo lo que sientes y todo lo que aprendes. Pero yo he llegado a un momento, es que esto es verdad que se oye. Un poquito más, así. ¿Así? Sí, vale. Yo la verdad que he llegado a un momento en donde ya me pongo la bata. Es que va un poquito más. Se va y viene. Yo no me quito y me pongo la bata. Realmente ya soy 24 horas, siempre la misma. O sea, y todo fluye en el libro. En el libro hay todo, no sé, soy yo. O sea, mi visión de la psiquiatría, mi manera de comprender los problemas de los menores, de ver a los pacientes, las soluciones que yo veo que hay, los problemas que... Claro, es mi pensamiento, lo que he aprendido con los pacientes, lo que he podido experimentar yo. Pero a todos los niveles, no solo como madre, sino también como psiquiatra, como amiga, como hija, como de todo. O sea, realmente está todo ahí. Por eso en los agradecimientos le agradecía a Planeta el poder dejar un legado, porque realmente yo cuando tuve a mis hijos siempre pensé, digo, ¿cómo haría yo para poder escribirles algo que cuando yo no esté o cuando ya sea viejecita, pues lo puedan y les ayude a ellos? Y ha sido una oportunidad increíble de hacerlo. ¿Una pregunta? ¿Se oye? Habíais comentado algo acerca de las adicciones y las drogas, que no sé hasta qué punto me ha relajado o inquietado, porque no sé si es que ya lo hemos como normalizado. Y parece que es algo ya pasado. No lo sé. Me gustaría, porque hace unos años pues había uno de cada 5 chavales fumaba porros, había un 20 y tantos %, 30% de fracaso escolar. No sé si es que ahora ya las adicciones han cambiado todo hacia cerca a todo este tema que hemos estado hablando, o habéis hablado, o todo esto sigue, pero ya no lo hablamos. Las adicciones siguen estando. El cannabis, el éxtasis, todas las adicciones siguen estando, pero ahora mismo en el CAT el motivo de consulta más frecuente es la adicción a la tecnología. Desde luego lo que derivamos desde los centros de salud
y en pacientes mucho más jóvenes, porque a lo mejor las adicciones ya son más en adolescentes, más mayores. Pero yo creo que también está más en conocimiento de los adolescentes las consecuencias del consumo. Es decir, yo creo que ellos ya tienen mayor conocimiento de... O sea, lo hacen más con conciencia. Quien quiere consumir, consume, y quien consume, pues lo hace para muchas cosas, para muchas veces tratar síntomas también, autotratarse síntomas de ansiedad o de soledad, pero el mayor motivo de consulta desde la infancia a los centros de atención a drogodependencias es las pantallas, los móviles. Hola, buenas tardes. Simplemente una observación o algo que me ha surgido escuchando la conversación. Y es que quizá necesitamos recordar con un poco más de sentido común reconocernos los humanos como animales y que hay dos palabras que son fisiología y evolución que están unidas por el tiempo. Entonces, los niños y los adolescentes necesitan tiempo para que su cerebro se desarrolle, porque la fisiología es así. Hasta que no tengan 20, 21 años no van a poder tener este criterio que quizá estamos exigiendo que tengan o que les tenemos que aportar para que disciernan lo que es benéfico de lo que puede ser dañino. Y luego que los eventos suceden con tal rapidez que nosotros hemos necesitado cientos de miles de años para evolucionar y nuestros cerebros no están capacitados para ajustarse a la vorágine que tenemos, y creo que ese puede ser un punto de vista interesante como padres o como cualquiera que nos relacionamos con los niños y los adolescentes, que eso existe y es parte de nuestra fisiología y de nuestra humanidad. Así es, yo por eso hablo de proteger, ¿no?, la infancia y la adolescencia como un tiempo diferenciado de la vida en donde el cerebro está madurando y tiene sus dinámicas específicas. Aunque lo veamos desde fuera, que los niños crecen, realmente el cerebro también se está modelando y es muy importante qué consume ese cerebro, ¿no?, qué material, qué cosas guían ese desarrollo, esa sinapsis, ese desarrollo cerebral. Entonces, me parece que efectivamente necesitamos mucho tiempo y vamos a tener que ver muchas consecuencias para saber hasta dónde llega todo esto, ¿no?, que estamos hablando de las nuevas tecnologías. Habrá que ser cautelosos, prudentes, ¿no? Prudentes. No sé si hay más preguntas. Si alguien más quiere. Sí. Hola. Bueno, yo estoy encantada. Es que admiro muchísimo a la doctora. Yo soy profesora en secundaria y bachillerato y tengo la enorme suerte de trabajar con adolescentes y con niños. Y bueno, a mí me llama muchísimo la atención y quería compartir, a ver qué te parece a ti, que en esta sociedad en la que los padres han estado más formados que nunca, porque mis padres no sabían tanto de educación como sabemos todos ahora somos nutricionistas, todos somos médicos, todos sabemos de todo. Entonces hay muchísimo conocimiento, pero a la vez hay muchísima exigencia hacia nuestros niños, hacia las extraescolares que tienen que hacer, hacia todas las actividades, ¿no?, extra que tienen que hacer, porque estamos depositando muchísimas expectativas, ¿no?, en nuestros hijos. Y todo eso además juntado con una desmotivación brutal que tienen nuestros adolescentes, que está muy relacionado con eso, ¿no? Entonces, cuando un padre se te sienta en una tutoría y te dice, mi hijo lo tiene todo, le he dado todo y no consigo que haga nada, sigue desmotivado. Bueno, yo tengo una respuesta, pero me gustaría saber tu opinión al respecto. Y muchísimas gracias. ¿No nos cuentas tu respuesta? Bueno, yo lo primero que digo es que para que un niño sepa lo que le gusta tiene que experimentar y hacer muchas cosas. Entonces, que lo primero que tienen que hacer los padres es dejar de ofrecerles cosas y probar con él. Porque otra cosa que ha dicho Patricia, ¿no?, los niños no conocen a sus padres, los padres no conocen a sus hijos.
Entonces es brutal la falta, ¿no?, de lo que habéis dicho de cenar con vuestros hijos y tal. Las familias no comen y cenan con sus hijos. Los padres llegan tarde a casa y cuando te sientas en una tutoría y le cuentas a un padre un problema que tiene su hijo, no lo reconoce, o sea, no reconoce que ese es su hijo. Entonces yo creo que falta mucha comunicación y mucha compañía. Se habla mucho del tiempo, perdonad, que estoy cogiendo aquí mucho tiempo. Se habla mucho del tiempo de calidad, pero a mí me parece que eso es una excusa que nos hemos inventado la gente de ahora, que no tenemos tiempo, para decir que no, yo paso tiempo de calidad con mi hijo en lugar de pasar tiempo con mi hijo. O sea, yo creo que conoces a una persona cuando pasas mucho tiempo con él y te aburres con él y tienes momentos en los que puedes estar en silencio y saber detectar qué le pasa a tu hijo cuando está en silencio y no te está contando nada. Y eso es una falta que ahora mismo es muy grande. Esa es mi respuesta. Yo creo que el tenerlo todo no nos hace felices o no nos llena. Somos insaciables. Entonces siempre va a haber otra cosa y otra cosa y otra cosa. Yo creo que hay que tener lo importante y valorar y agradecer que lo tienes. Y eso se enseña con faltas, o sea, con carencias, no con carencias, o sea, no con darlo todo. No vamos a ser mejores madres y mejores padres por dárselo todo a nuestros hijos. Al revés, incluso podemos caer en esta cosa de sobreprotección, de llenar, de hiperestimular. Los niños necesitan también tener su espacio para saber quiénes son, para aburrirse, para inventar cosas. Tiene muchísimo valor las capacidades mentales que desarrollamos en la adversidad, en la resiliencia. Muchísimo valor. Si no vivimos determinadas faltas, no vamos a poder construir una parte importante de nuestra identidad. Entonces, es como un error importante, ¿no? Como yo no estoy pudiendo cubrir ciertas necesidades que sé de mis hijos, cubro otras y entonces me confundo en cuáles cubro y cuáles no cubro y al final con las que cubro, para yo sentir que algo estoy dando, no estoy ayudando a mi hijo y a mi hija a desarrollarse con ese agradecimiento y esas capacidades que le van a ayudar a desenvolverse en el mundo. Entonces, claro que se aburren. Yo lo veo. Además, la adolescencia ahora mismo es como la etapa súper top. O sea, todos queremos ser adolescentes, nos vestimos como adolescentes, el mensaje social es adolescente. Entonces, los adolescentes llegan a la vida y dicen, si yo ya estoy en mi máximo momento, o sea, yo que esto de crecer, ¿qué será? O sea, ya no quiero más, porque si mi madre quiere ser un adolescente y se comporta como un adolescente y mi padre lo mismo, ¿qué me espera después? Antes, o sea, la frase está de toda la vida, de cuando seas padre comerás huevo, es una frase un poco así, pero al final que te esperen cosas, que tengas como una trayectoria, que puedas alcanzar sueños, que puedas soñar, que puedas aspirar, que puedas saber que puedes hacerlo, es muy importante en la vida, muy, muy importante. Realmente es que vivimos para eso, si no, la sensación de gratificación colapsa como cualquier sensación. Es como cuando tenemos un perfume que huele muy bien, a los 3 días ya no lo olemos. Entonces, podemos estar satisfechos y gratificados, pero eso no es vivir la vida, y menos la de un ser humano que necesita tanto estímulo a muchos niveles, intelectual, que sean retos, de conocer personas, de ponerte en el lugar, de vivir experiencias. ¿Más preguntas para María? Sí. Buenas tardes. Yo tengo una observación y 2 preguntas. La observación es que simplemente, pues, gracias por venir aquí y contar esto, porque ciertamente yo creo que es necesario darle voz no solo a estas edades, sino a las personas que conviven con todo esto y en la familia, en lo cercano. Esa es la observación. Las 2 puntualizaciones van con 2 cosas que a mí me parece que han pasado un poco como por debajo de la mesa. La primera la mencionabas tú, Claudia, y era el hecho de que no nos da tiempo a tener esa experiencia en casa de poder compartir. Y, bueno, te gustaría, por ejemplo, hacerlo en la cena, ¿no? Pero tu esposo no puede porque no llega pronto a casa, entonces, bueno, se hace muy tarde y la niña se duerme antes. Yo, en mi experiencia personal, mi padre le pasaba lo mismo, también llegaba tarde a casa. Y, en cierto modo, la pregunta va dirigida a que hace ya un tiempo yo le escuché a una psicóloga que dijo que no es necesario siempre
que estén los dos padres presentes. Pero si está uno y hace bien su papel de hacer compañía, de hacer un poco de criar con buena salud mental, hacer, como lo diría mi madre, estar ahí rectificándote cuando tengo que hacerlo, ¿hasta qué punto realmente eso es cierto siempre que el otro pueda hacerlo bien cuando esté, aunque sea poco tiempo? Y la otra pregunta va dirigida a qué tan importante es que los niños y adolescentes se aburran, porque es que actualmente si no están haciendo algo es como que si están fracasando y en mi experiencia también personal y teniendo 10 sobrinos, soy plenamente consciente de que estar pegado a una pantalla de móvil o estar siempre haciendo algo no me parece lo más productivo. Se me ha olvidado la primera pregunta, ¿te lo puedes creer? Explicaba lo del tema de la cena, si es necesario que esté Y que el papel lo haga uno. y si por separado pueden hacer un buen papel. O sea, es imposible que estén siempre el padre y la madre presentes, es imposible, y hay épocas en donde ni siquiera porque no estamos bien, a lo mejor, no es que estemos porque no estamos físicamente, sino porque no estamos bien. O familias separadas, por ejemplo. O familias separadas, o madres que crían solas, o Claro. Hay tantas opciones. Creo que es la función materna y la función paterna, por eso yo he querido en el libro hablar de esto, porque si no piensas que si tú unes la función materna a la madre y la función paterna al padre y piensas en una familia tradicional, hay tantísima gente que se queda fuera de eso, que crea muchísima angustia el decir, pero entonces, ¿cómo crío yo? Porque mi circunstancia es otra. Por eso he hablado de la función materna y de la función paterna y de que estén en equilibrio. Si tú estás solo con tus hijos, pues tendrás que tener una balanza equilibrada en donde hacer función materna y paterna. No hay que estar todo el rato haciendo función materna y paterna. O sea, esto es un recorrido. La crianza es un camino, es un camino, es una maratón de largo recorrido, pero sí que a lo largo de la semana digas, a ver, ¿cómo va esto? Estoy poniendo los límites, estoy incentivando para crecer, para tal, ese tiempo de escucha, de apoyo, a la vez lo estoy dando, ese abrazo que me piden, e ir más o menos haciéndolo así. Y la segunda es el aburrimiento. Es fundamental. Aburrirse es fundamental. Vale. Es fundamental porque en el aburrimiento, en ese vacío que se crea, salen cosas nuestras, entre ellas la creatividad, que es una herramienta súper poderosa para sobrevivir a muchísimas circunstancias en la vida y que si no la desarrollamos en la infancia ya no la desarrollamos, con lo cual aburrirse para poder jugar y crear cosas en los niños es muy importante. Compañeros, no estamos nada aburridos, pero nos tenemos que ir. Ahora sí, porque ya nos echan. Bueno, desde el colegio únicamente decir que aquí defendemos que el médico es un gran valor para la sociedad y María con su libro consigue llevar el médico a la sociedad y dar pistas, dar pautas de prevención. Hay muchas cosas interesantes que se han hablado hoy aquí. Yo quiero agradecer muchísimo a María el hablar del ser humano. En este colegio defendemos que para toda esta avalancha de sufrimiento que estamos viviendo con los trastornos psiquiátricos infantojuveniles, necesitamos una nueva ecología del ser humano basada en los cuidados, en la compañía, en la familia, en estos grandes valores que María y todos los que estáis con ella hoy habéis defendido, y es una alegría para nosotros en el colegio que esto se difunda y creemos que este libro va a hacer muchísimo bien. Gracias a todos, de verdad, y esta es vuestra casa. Gracias, María. Felicidades. Gracias.